o la mayoría de la gente que cree en Dios, erróneamente piensan que Dios va a venir a su vida y los va a juzgar, y los va a condenar y a decir, ay, eres un pecador, te vas a ir al infierno. Eso no hace el Señor, al menos no todavía. Eso hará el Señor cuando venga el tiempo del juicio y cuando venga el tiempo de la sentencia. Ahora no lo hace. Si el Señor viene ahora a tu casa y encuentra algo que está mal en tu casa, encuentra algo que está mal en tu vida, el Señor te va a hacer la observación y te va a decir, esto está mal. Y muy probablemente te exhorte y muy probablemente busque corregirte, pero al final de cuentas la decisión de corrección es tuya. Tú tendrás que decidir si te corriges o no. Tú tendrás que decidir si cambias o no lo que estás haciendo mal. Si ahora con lo del temblor pasado en septiembre, muchas casas quedaron deterioradas, muchas casas quedaron afectadas en el Distrito Federal sobre todo. Y entonces el gobierno del Distrito Federal armó una especie de comitiva, una especie de comité de especialistas, de gente que sabía acerca de las construcciones, y los mandó a las viviendas. Y entonces la persona que vivía en alguna casa o en algún edificio que se había visto afectada por el temblor, podía notificar al gobierno del Distrito Federal y decirle, mi casa yo veo sospechosamente como que se cuarteó, antes no veía el baño del vecino, ahora ya lo veo y me sospecho como que está mal mi casa. Y entonces iba el gobierno, mandaba a alguien, ellos hacían los estudios, revisaban la casa y determinaban si la casa era habitable o no. Y entonces había gente que no se quería salir de su casa. Dice, no, es mi casa, yo aquí me quedo y nadie me va a sacar. Oiga, señora, pero ya se abrió ahí. Esa ventana no estaba en el diseño original, señora, ese es un hoyo. Y entonces le decía la gente, no, yo aquí me quedo, es mi casa. Y entonces el gobierno les hacía firmar un papel, decía, donde la responsabilidad era de la persona. Pero si estaba en riesgo su vida, los desalojaban, es decir, los sacaban de la casa y les prohibían entrar. Entonces, el gobierno se vio en la necesidad de obligar a la gente a no habitar en las casas que estaban en riesgo. Ojalá y el Señor hiciera eso con nosotros. De decirnos, necesito desalojarte de esto porque tú solito te estás destruyendo. O tú solito te estás haciendo daño. O tú estás provocando que tu casa se destruya. Así es que no puedes estar actuando de esa manera. No puedes estar usando esas palabras. No tienes que tener esa actitud porque tú estás destruyendo tu casa. Y ojalá el Señor hiciera eso, pero el Señor respeta tu libre albedrío. Y el Señor dice, si quieres que se te caiga la casa encima, es asunto tuyo. Yo te advierto qué tienes que hacer, qué tienes que cambiar, qué tienes que corregir para que cambie tu vida, para que cambie tu situación, para que cambie tu actitud, tu comportamiento y tu vida, tu casa, tu familia no se destruya. Amén. Entonces hablamos hace 8 días de edificar la casa y hoy vamos a hablar de lo que destruye la casa. Y pudiéramos pensar que hay muchas cosas que destruyen la casa. La verdad es que hoy en la mañana estaba enseñando ahí en Valle de Chalco, en la iglesia en Valle de Chalco, y les enseñaba que hay cosas que dividen la casa. Hay cosas que dividen la casa. Y yo puedo entender que hay varias cosas o muchas cosas que pueden traer división en la casa, pero no la destruyen, la dividen. Y una casa dividida no permanece, dice la Escritura. El Señor Jesús dice que una casa dividida contra sí misma no permanece. Entonces, puede que no permanezca la familia, pero no dejan de ser los Pérez y los López. Ahí existirán los Pérez y los López siempre. Divididos, los Pérez por un lado, los López por otro, pero ahí existirán. Y entonces los hijos se irán con papá o se irán con mamá, pero ahí seguirán. Entonces, esa es una casa dividida, que no permanece junta como casa, que no está o que no permanece unida como casa, pero ahí están. Sin embargo, hay una cosa, y encuentro en la Biblia que hay una cosa que destruye la casa. Y esa es una sola cosa que la destruye, es decir, ni siquiera la divide, la destruye. Y vamos a ver en la Biblia, vamos a ver en la palabra de Dios esto que destruye la casa, o que hace que, la casa esté destruida. Y cuando hablo de casa no hablo del edificio, o no, cuando estamos hablando de la casa que se destruye no estamos hablando de un edificio, para eso se necesita un temblor o dinamita. Estaba hablando del hogar,
de lo que constituye la familia, papá, mamá, hijos. Y eso puede ser destruido. Y lo que lo destruye, vamos a ver en la palabra del Señor, en Proverbios 14, perdón. En el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 1. ¿Ya está ahí? Vamos a descubrir qué es lo que destruye la casa. Dice, versículo 1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. ¿Qué la destruye? No voy a decir, pues la mujer necia, pastor, ¿quién más? Y aunque aquí dice que es la necia la que destruye la casa, tenemos que considerar que en la parte primera del versículo dice, la mujer sabia edifica la casa, más la necia con sus manos la destruye. Entonces se está refiriendo a la acción de la mujer al momento de edificar la casa y al momento de destruirla. Pero no es exclusivo de la mujer el destruir la casa. Porque aunque en este versículo hace referencia a la mujer necia, tenemos que entender que es una cosa lo que lo destruye, y es la necedad. La necedad es lo que destruye la casa. La necedad, si la necedad destruye tu vida, mire, Job, si usted puede leer en el libro de Job, capítulo, o verán, ahorita les digo. Job capítulo 5. Usted ahí me dice amén. Dice Job, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1. Y mueren sin haber adquirido sabiduría. Ahora pues da voces, ¿habrá quien responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que el necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Lo he visto, perdón, dice el versículo 3, yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados, y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos, y la sacarán de entre los espinos, y de los sedientos beberán su hacienda, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. ¿Y de quién está hablando aquí? Del necio. Imagínese la condición de la casa del necio. Aunque dice Job, yo vi al necio echar raíces, y después maldije el momento en que ese necio pudo haber hecho eso, echar raíces. Es decir, este necio se mantuvo en su necedad y se mantuvo en la conducta necia en su vida, y así se plantó en esa necedad. Y dice lo que le pasa. No prevaleció, sus hijos encontraron aflicción, él mismo se afligió, su provisión fue consumida, su abasto fue destruido. Esa es la condición de una persona necia. ¿De qué manera su casa podría prevalecer si su misma actitud hace que su casa sea destruida? Entonces yo encuentro, aunque bien refiriéndonos a Proverbios, donde habíamos visto al principio, si bien el libro de Proverbios nos habla de la necedad de una mujer que puede provocar que se destruya su propia casa, si esto puede ser así, no queda exclusivo solo de la mujer, sino que el hombre en su propia necedad puede provocar que su casa sea destruida. El Señor Jesús, veíamos la reunión pasada, veíamos cómo el Señor Jesús refiere a aquel que escucha sus consejos y los hace. Y dice, ¿con quién le compararé? Le compararé con un hombre sabio que al escuchar mi palabra, aquel que oye mi palabra y la pone por obra, le compararé con un hombre sabio que al momento de edificar su casa escarbó y ahondó y se encontró con la roca y sobre la roca edificó su casa. Eso veíamos en las reuniones pasadas.
Entonces, una persona sabia no es lo mismo, o es todo, o mejor dicho, es todo lo contrario a una persona necia. Y una persona sabia logra edificar su casa de manera que su casa permanezca. Y en ese mismo pasaje donde el Señor Jesús habla acerca del sabio y el necio, dice, el sabio es el que oye mis consejos y los sigue. Entonces cuando construya su casa, construirá sobre la roca, y dice el Señor Jesús, y vendrán ríos, y vendrán tormentas, y vendrán tempestades contra su casa, y su casa no se caerá. Y luego dice el Señor Jesús, pero el hombre necio, o aquel que oye mi voz y no hace lo que yo digo, será como el hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Y vendrán ríos, tormentas y tempestades y vientos fuertes, y le pegarán a su casa, y su casa se caerá. En ambos casos, tanto el sabio que escuchó el consejo y lo hizo, como el necio que no escuchó el consejo y no hizo lo que el Señor Jesús dijo, en ambos casos, las dos situaciones o las dos casas tendrían problemas. A los dos les va a llover, a los dos les va a pegar el viento, a los dos les va a dar los ríos impetuosos, a los dos le van a venir problemas. El asunto es que la casa que permanece es la que sabe escuchar a Dios y hace lo que Dios dice. Y entonces la forma de contrarrestar la necedad es escuchar el consejo. ¿Y qué mejor consejo que el consejo de Dios? De hecho, en el libro de Proverbios está lleno de la gente necia y de la gente sabia. Si usted lee Proverbios, usted se encontrará cantidad de versos o cantidad de frases que refieren a los necios y que refieren a los sabios. Y el necio insistentemente en el libro de Proverbios dice que es aquel que no escucha el consejo. Entonces, una persona necia es aquel que se cierra y no quiere escuchar lo que se le tiene que decir. Esa es una persona necia. Es una persona que anda callando a todo el mundo y dice, ya, cállate, ya, sí, ya sé, ya entendí. Ah, ya sé, ya conozco, sí, yo ya sabía eso. No quiere escuchar el consejo. Y el no querer escuchar el consejo, el no querer escuchar a los demás, el no querer saber lo que los demás tienen que decir, se llama necedad. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ahora, otra persona necia es aquel que cree que está escuchando, pero no está escuchando. Aquel que se engaña a sí mismo, aquel que dice, oye, tengo un consejo que dar. Ah, sí, dime. Y te pone toda la atención. Bueno, eso dice que te está poniendo toda la atención y escucha lo que le tienes que decir, pone atención a lo que le tienes que decir, pero no hace nada de lo que le dijiste. Es como si le dieras señas para llegar a ¿dónde les gusta? Chalco. No conoce aquí, le dice, bueno, oye, ¿cómo llego a Chalco? Ah, mira, te sales aquí en la esquina, te cruzas del otro lado, los que van en sentido hacia el oriente-poniente, te vas hacia los que van hacia el poniente, y ahí espera la combi, y ahí dice una combi, dice Chalco. Ah, sí, ¿me entendiste? Sí. Y agarra, se sale aquí a la esquina y agarra para San Martín. Y llega a San Martín, es que me dijeron que para acá. ¿Quién le dijo que tenía que ir para allá? Nadie. Solamente que no escuchan lo que se les tiene que decir. Y entonces aparentan de que están escuchando, aparentan de que están poniendo atención, pero no hacen lo que se les está diciendo. Entonces, llevamos dos tipos de necio. Uno, el que no quiere escuchar. Dos, el que hace como que escucha, pero no hace lo que se le dice. Y tres, aquel que solamente te pone cara de que te está escuchando, pero no te está escuchando. Su cerebro, su pensamiento está en otro lado. Así como cuando los niños van a la escuela y el maestro está hablando y él está pensando, ¿por qué voló la mosca? El maestro está dando la clase y todo, y termina la clase, y el maestro dice, ¿me entendieron, niños? Sí, ya, que se calle y que se vaya. Ese es el que dice que está escuchando, pero no está escuchando. Ojo aquí. Ese es el que le entra por un oído y le sale por el otro. Santiago habla de esas personas y dice que ese tipo de personas son oidores olvidadizos. Entonces, estos tres tipos de necedad son las que hacen que la casa se destruya. Uno, el que calla, el que dice, no me tengo que oír, no tiene nada que decir, yo estoy bien, tú estás mal. Esa es una persona necia. Dos, el que
el que pone la atención, el que escucha, el que está escuchando todo lo que se le tiene que decir, pero no hace lo que se le dice. Y 3, aquel que hace como que oye, pero no está oyendo nada. Ese tipo de necedad tiene que ver con lo que destruye tu vida. Y entonces la Biblia está llena de consejos. La Biblia está llena de principios, de fundamentos, de valores, de instrucciones que te pueden ayudar a mantener tu casa en orden, a tu casa construida, a tu casa funcionando bien. Le pongo un ejemplo. El Señor te dice, pon tu otra mejilla. ¿Cuántos sabían que eso lo dice la Biblia? Levanten su mano, quiero saber quién sí sabía. Para que digan al rato, no es que yo no sabía, pastor. Ok, si ya sabemos, ¿por qué no lo hacemos? O sea, sabemos que tenemos que hacerlo. Sabemos que tenemos que poner la otra mejilla. ¿Por qué no la ponemos? Porque nos defendemos. Porque igual sacamos la espada y queremos cortar orejas como Pedro se la cortó a Malco. ¿Por qué nos cuesta trabajo? 1, porque somos oidores, pero no hacedores. Y recuerde, el sabio no es el que escucha el consejo. El sabio es el que escucha el consejo y lo hace. El Señor Jesús dijo, el que oye mi voz y hace lo que le digo, le compararé a un hombre sabio que edificó sobre la roca. ¿Sí está conmigo? Entonces, no es lo mismo escuchar y no hacer. Si usted quiere mantener su casa firme y sólida, si usted quiere tener su casa construida y en perfectas condiciones, usted tiene que ser la persona que escucha y hace. No solamente escucha, porque escucharlo y saber lo que tienes que hacer no te va a servir de nada para mantener tu casa de pie. Entonces, muchas veces sabemos qué tenemos que hacer, pero no lo hacemos. ¿Qué impide que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer? Yo encuentro que hay 3 cosas que impiden que hagamos lo que tenemos que hacer, además de la necedad. Pero hay 3 cosas que impiden que tú sigas el consejo. La primera de ellas se llama orgullo. El orgullo te hace creer que ya lo sabes. Y que como ya lo sabes, así es como es. No importa que te estés dando de topes. Imagínese, yo voy caminando y me empiezo a dar de topes contra la pared y me dice, no, da un paso a la izquierda. Así ya sé que tengo que dar un paso a la izquierda. ¿Por qué no lo da? Es que quiero avanzar aquí. Eso se llama necedad. Ahora, ¿cómo complementa la necedad? ¿Cómo se complementa la necedad con el orgullo? Que alguien viene y me dice, oye, si das un paso a la izquierda, dice, no, yo sé más que tú. No tengo que escucharte. Imagínense que Ángel me ve, que es más chico que yo, y Ángel me ve y se acerca y dice, oiga, pastor, si da un paso a la izquierda, usted lograría este obstáculo. Y yo lo volteo a ver, pero como es niño, ¿verdad? ¿Qué vas a ver, Ángel? ¿Tú qué sabes de la vida? Y yo me sigo dando de topes con el mismo problema, con el mismo muro. Estoy poniendo algo absurdo. Usted puede decir, ay, pero ¿quién puede hacer eso, pastor? De estar dando nosotros. Todos los días. Tenemos los mismos problemas, bajo las mismas circunstancias, nos peleamos por las mismas razones, discutimos por las mismas situaciones, porque somos necios. Y entonces como necios nos estamos dando contra la pared. Y no nos gusta, lo peor es que no nos gusta que nos lo digan. El orgullo impide que escuchemos el consejo que nos hace corregirnos a un lado y dar un paso a un lado. Entonces, como somos orgullosos, no queremos que nos digan. Y no queremos que corregirnos. Segundo asunto que nos impide o que fortalece la necedad o que alimenta la necedad y que hace que la necedad sea más fuerte. La vergüenza. Nos da una pena que sepan que no sabemos, que sepan que no podemos. Nos da una pena que nos descubran. Nos da una pena que vean nuestras debilidades. Nos sentimos apenados. Nos sentimos avergonzados y entonces la vergüenza impide que nosotros podamos cambiar nuestra situación. Y muchas veces preferimos que nadie lo sepa. ¿Sí? Preferimos que nadie se dé cuenta que nosotros no sabemos. O que sí sabemos y que no lo hemos corregido. Y preferimos ocultarlo. Si yo estoy así dándome de tope, si alguien me ve y yo estoy aquí, no estoy haciendo nada. Y lo disimulo y ya se van y sigo con lo mismo.
Pero vienen otra vez y me ven y lo vuelvo a disimular. No me estoy corrigiendo, pero tengo vergüenza que los demás se den cuenta de lo que yo estoy haciendo o de cómo estoy viviendo. Entonces, por causa de la vergüenza, no corregimos y seguimos siendo necios. Y muchas veces nos mantenemos en nuestra necedad y nos mantenemos haciendo lo mismo, siendo necios en la misma situación y no lo vamos a corregir. Incluso nos vamos a volver más necios para no ser avergonzados. Es decir, si alguien me dice, oiga, está en un error, eso que está haciendo está mal, ¿a poco no le duele? No, si yo así soy, siempre así me ejercito todos los días. Esa es mi vida, así vivo, así aprendí de mi papá y de mi mamá. Y justificamos lo que hacemos para no pasar la vergüenza en nuestra vida. Por eso les decía al principio, si el Señor viene a tu vida y entra a tu vida y encuentra un desorden en tu vida, Él no va a avergonzarte. Él va a decirte para que te corrijas. Y tú no vivas avergonzado. El que busca avergonzarte es Satanás. Y siempre que tú sientes vergüenza por algo que impide, que limita tu vida y que sientes que no estás avanzando, esa vergüenza no viene de parte de Dios. No piense alguno de ustedes que la vergüenza viene de parte de Dios. Dios no te va a avergonzar. Sí te va a contristar, es diferente. O sea, Dios sí te va a confrontar y te vas a sentir triste de haberle fallado a Dios. Te vas a sentir mal por haberle fallado al Señor. Eso sí lo vas a sentir. Eso sí viene de parte de Dios. ¿Sí está conmigo? Pero la vergüenza no es de parte de Dios. No busca avergonzarte. El que busca avergonzarte es Satanás. Y cuando no reconocemos, por eso mucha gente no quiere venir a Dios o no quiere cambiar su vida o no quiere transformarse porque no está avergonzado. Una de las cosas que tenemos que entender cuando venimos al Señor es que Él, si yo dijera, hermanos, ¿hay algún pecador aquí? Levante su mano. Dice, yo soy pecador, hermano. Yo sí, hoy en la mañana pequé, me peleé con el de las tortillas. Yo sí soy pecador. Y entonces, si tú dices, bueno, yo soy, que sea para arrepentirte. Pero si no, si lo que sientes es vergüenza, dice, no, es que si yo digo, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? Hubo un tiempo en que mi situación personal no era muy buena. Yo no era una persona que pudiera dar un buen testimonio. Sin embargo, en la iglesia donde nos congregábamos antes, todos los hermanos tenían un buen testimonio de mí. Los únicos que sabían cómo era yo realmente era Dios y mi esposa. Eran los únicos que sabían cómo yo era. Y mi esposa guardó mi testimonio. Y alguien me dijo una vez, dijo, era para no pasar vergüenza. Yo creo que no, yo creo que era porque Dios tenía un propósito para ella y para mí, y Dios estaba guardando mi historia. No es que estuviera yo haciendo cosas así muy perversas, pero entienda que el pecado, chiquito o grandote, es pecado delante de Dios. Entonces no es así como que algo de lo que yo estuviera cometiendo algún delito, alguna infracción, o estuviera en adulterio o algo así, no. Pero eran pequeñas cosas o eran pecados que yo estaba cometiendo que no daban buen testimonio delante de mí. Pero eso nadie lo sabía. Sin embargo, hasta que yo me di cuenta de lo que yo estaba haciendo y pude pedirle perdón a Dios, fue hasta cuando se quitó esa vergüenza de mi frente. El asunto es que si no nos corregimos, la vergüenza estará ahí y seremos avergonzados. Y esa vergüenza nos ayuda o alimenta la necedad del corazón. Y entonces yo no me quiero corregir, no quiero cambiar lo que estoy haciendo, no lo voy a cambiar porque tengo vergüenza. Tengo vergüenza a ser descubierto. ¿Y sabe lo que provoca la vergüenza? Que nos volvamos más necios. Así como de repente tú cometes un pecado y cuando eres descubierto, la vergüenza que pasas al ser descubierto, la contradices con una mentira. No, yo no fui. No, yo no lo hice. No, no era yo. ¿Por qué lo ocultamos con una mentira? Porque no queremos ser avergonzados. Si bien el orgullo y la vergüenza nutren la necedad, hay algo que la hace más sólida, más fuerte la necedad en el corazón. Y lo que nos hace ser necios en
en nuestro corazón es la ignorancia. El ser ignorantes nos hace necios. ¿Has visto a alguien queriendo hacer algo y no sabe cómo hacerlo? Por ejemplo, está queriendo meter una llave en la chapa. Está apurado tratando de meter la llave. Y tú dices, no, esa no es. ¿Cómo que no va a ser? Esta es. Y ahí está apurado tratando de meter. No, es que esa no es. ¿Cómo no va a ser esta? Ahora, la persona está convencidísima que esa es la llave. Pero su ignorancia le hace ser necio. Entonces, cuando somos necios por ignorancia, esa es una de las cosas más peligrosas que yo puedo ver que existe en la vida, que alguien sea necio porque es ignorante. De hecho, el Señor dice en la Escritura, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. La ignorancia es terrible en el corazón del hombre porque le hace ser necio. Y ya cuando encuentra la llave correcta, la está metiendo al revés. Y tú dices, no, así no, al revés. Ya está al revés metiendo la llave. Esa es la necedad, es la ignorancia, hermano. Y cuando somos ignorantes, por eso a una persona necia trata o quiere escuchar o va a buscar escuchar. Y cuando está escuchando, su ignorancia no le permite aprender y se vuelve necio. La necedad en el corazón del hombre, alimentada por el orgullo, alimentada por la vergüenza y alimentada por la ignorancia, hace que una persona se vuelva destructiva. Por eso dice en Proverbios 14:1, la mujer necia con sus manos destruye la casa. Yo no me imagino a una mujer que le costó tiempo construir su casa o que anheló toda su vida tener una casa, un matrimonio, una familia, y una vez que ya lo tiene, lo empieza a destruir con sus manos. No me imagino que una mujer encuentre satisfacción en eso. Pero ¿por qué la necia destruye su casa si no hay satisfacción en la destrucción? A menos que esté enferma en su cabeza, que le guste destruir las cosas, pero si no tiene una enfermedad en su cabeza, no le veo yo satisfacción en destruir algo. Pero ¿por qué no se da cuenta que lo está destruyendo? Por su necedad, por su ignorancia, por su orgullo o por su vergüenza. Eso hace que una persona, y aunque dice, insisto, aunque dicen proverbios acerca de la mujer, yo también he visto hombres necios que destruyen su casa. Por su orgullo, por su vergüenza o por su ignorancia. Y la casa termina destruida. Algo importante. Porque dentro de la casa, tanto el hombre como la mujer forman importante y los hijos también. En el matrimonio, yo encuentro, por ejemplo, en Proverbios, Proverbios 21. Uno dice, ay, ¿por qué dice la Biblia ahí que la mujer es la que lo destruye y los hombres que a poco son inocentes? No, bien habla de... Proverbios 21. Vamos a ver, dice desde el 16. Ahí le va, porque para que la mujer no diga, ay, solamente contra nosotros, pastor, no. Hombres y mujeres por igual. Ahí le va. Proverbios 21:16 dice, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. ¿Dónde para el hombre que... ¿Y dónde en la compañía de los muertos? El panteón. Ahí es donde termina el hombre sin sabiduría. Ay, pastor, pero todos vamos para el panteón. Pero lo que usted no sabe es que el necio va antes. Todos vamos para allá. Pero el necio termina ya antes. Luego dice el 17. Hombre necesitado. ¿Hay algún hombre necesitado entre nosotros? Dijera el apóstol. Hombre necesitado será el que ama el deleite, el que ama el vino y los ungüentos. No se enriquecerá.
el que ama la fiesta, el que ama el vino y el que le gusta andar bien así caladito. Los ungüentos, cuando se refiere a los ungüentos, se refiere a los perfumes, a la apariencia personal. Dice, ninguno de esos tres, o ese que le encanta eso, no va a prosperar, no se enriquecerá. Y entonces de repente hay casas donde la mujer es necia y la destruye, pero no porque ella quiso, sino porque el hombre que tenía no ayudó para nada. Y luego dice el 19, el 18, rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. Bueno, ese es un complemento, pero no es el tema. Luego dice el 19, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Es mejor estar en el desierto que con la mujer que nada más echa chispas por todo lado. Es lo que dice. Yo no lo dije, hermano, no me mire feo a mí. No lo digo por usted. No le quiero decir quién me está viendo feo. Pero la mujer iracunda, hermano, es complicada. Es complicada. Dice otro versículo, mejor es vivir en el rincón de la azotea que con una mujer iracunda. Y uno puede decir, ¿y eso qué tiene que ver con destruir la casa? Con eso, precisamente. Es mejor estar solo, dice, yo prefiero estar solo que con una mujer que se enoja tanto. ¿Qué tan destructivo es el enojo? Hoy precisamente en la mañana estaba hablando de lo que divide la casa. Y una de las cosas que divide la casa es el enojo. Escucha el mensaje en el internet, lo voy a subir al internet, pero que por cierto ni terminamos, apenas nos quedamos en un tercio del mensaje hoy en la mañana. Pero es importante que usted sepa, hermano, que la labor y la responsabilidad que tenemos como personas, o bien podemos hacer que la casa sea edificada, o bien podemos hacer que la casa sea destruida. Y la necedad del corazón en el hombre, en la vida del ser humano, va a destruir la casa, va a destruir la vida, va a destruir a la familia. Y si nosotros no entendemos, lo que estamos en lo cotidiano, en nuestro actuar, en nuestro diario vivir, lea conmigo Proverbios 14. Ahí donde estábamos. Sí, Proverbios 14. Pero ahora lea conmigo, para que no diga que nada más la mujer. En el versículo 1 dice que la necia con sus manos la derriba. Pero lea el versículo 7. Dice, vete de delante del necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Proverbios 14, 7. Vete de delante del necio. Por eso, del hombre necio, pues. Vete de delante del hombre necio, porque delante de él no hallarás. Perdón, otra vez, es que no estoy viendo bien. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Es decir, así como la necia, refiriéndonos al versículo 1, puede destruir la casa, el necio no tiene palabras que ayuden. No tiene palabras que edifiquen. Ahora imagínense si el hombre es necio y la mujer necia, ¿dónde termina esa casa? Deje usted de los viejos, los niños, hermano, los niños. ¿Dónde va a parar esa casa, digamos? Si el hombre es necio, si la mujer necia, ¿dónde va a terminar esa casa? Completamente. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es el papel que nosotros tenemos que hacer? Tiene que dejar la necedad a un lado. Porque la necedad es una actitud, hermano, no es un espíritu. Hay
gente que le echa la culpa al diablo y dice, es que es necio porque el diablo lo trae de necio. No, hermano. El diablo, la actitud del diablo es hacia, o el propósito del diablo es hacia robar el alma de la persona. El Señor Jesús lo dijo, no lo digo yo, Juan capítulo 10, versículo 10. Y el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Ese es el trabajo del diablo. Y gracias a Dios porque en ese mismo versículo el Señor Jesús termina diciendo, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, la necedad del corazón es una actitud. Algo que me impresiona mucho es cómo el Señor mira siempre lo bueno que hay en nosotros. Dios cuando te escoge, cuando te mira, cuando te llama, cuando viene a tu vida y a tu corazón, mira lo bueno que está en ti. Por supuesto que hay cosas malas. Por supuesto que hay cosas malas en nosotros. No estoy diciendo que no las haya, las hay. Y muchas veces esa maldad que tenemos en el corazón es muy grande, cultivada y alimentada por años. Y quizás hasta por generaciones traemos la maldad de nuestros padres o de nuestros abuelos y se está multiplicando en nosotros. Esa maldad está en nosotros. Pero aunque está en nosotros esa maldad, cuando Dios nos llama, Él no pone atención a lo malo, Él pone atención a lo bueno. Y me llama la atención mucho saber, por ejemplo, de Saúl, el rey, el primer rey de Israel. Cuando el pueblo de Israel está de terco, está de necio, que quiere un rey, y Dios les habla a través del profeta Samuel y les dice, si ustedes escogen un rey, estas cosas les van a pasar. El rey va a quedarse con sus doncellas, el rey va a quedarse con sus muchachos, el rey va a quedarse con su ganado, va a quedarse con su cosecha, va a abusar de ustedes el rey. ¿Aún así quieren un rey? ¿Y qué cree que dijo el pueblo? Sí, queremos un rey. Y Samuel se enoja y dice, es que me están desechando. Y Dios le dice a Samuel, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Porque yo era su rey, yo era el rey de Israel. Y ahora quieren un rey en la tierra. Ok, dale el rey. Y entonces Dios escoge al primer rey de Israel. ¿Y sabe quién es el primer rey de Israel? Es Saúl, el primer rey de Israel. Y la única cosa que lo diferenciaba de toda la bola de necios era la altura. Era lo único que lo hacía diferente. Es característica por la que fue escogido. No dice la Biblia que era hombre sabio, o que era hombre temeroso de Dios, o que era un hombre inteligente o prudente, o bueno para los negocios. Hermano, no pudo encontrar unas burras. Lo mandaron a buscar unas burras, o fue a buscar las burras de su papá, que su papá se dedicaba al negocio de las burras. Él fue a buscarlas y no las encontró. Y ese era el rey que Dios escogió para Israel. Ahora, tenía muchos defectos Saúl, muchísimos, hermano, muchísimos defectos. Pero Dios no se fija en los defectos, Dios se fija en las virtudes. Y cuando escogió a Saúl, Dios pensaba en el buen rey que Saúl podía ser. Porque Dios le dice a través del profeta Samuel, después de su primer error como rey, de haber desobedecido a Dios, en ese primer error que comete Saúl, Dios le habla a través de Samuel y Samuel le dice, Dios pudo haber hecho que tu reino durara para siempre. Yo no me imagino a Dios pensando en alguien perverso, diciendo, ay, este lo voy a tener porque es malo y lo quiero para siempre en Israel. A él y a su familia. Dios escogió a Saúl porque sabía que había cualidades en él, cosas buenas, que Dios podía aprovechar para el bien del reino de Israel. Sin embargo, usted lee la historia ahí en 1 Samuel y se va a dar cuenta que Saúl se equivocó, que fue necio en su corazón. Y Dios terminó desechando a Saúl. Entonces, muchas veces nosotros creemos que nuestras maldades o que lo malo que hay, que nuestros defectos, que lo malo que hay en nosotros, Dios lo toma más en cuenta que lo bueno que hay en nosotros. Y la verdad es que dice la Biblia que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Así es que cuando Dios te ve y cuando Dios te llama, Él dice, ahí está mi hijo, ahí está mi hija, tan inteligente, tan sabia, tan prudente, tan construidora de hogares.
tan edificadora de vidas. Eso es lo que Dios ve. Y tú te ves entre el espejo y dices, necia, ingrata, desgraciada, mira lo que estás haciendo con tu vida. Y tenemos que aprender a ver lo que Dios mira. Y aunque es verdad que nos hayamos equivocado, insisto, Dios no va a ver tus errores para avergonzarte. Dios no va a ver tu desorden para avergonzarte. Dios va a ver lo que estás haciendo mal y te va a decir, mijo, corrígete. Hija, corrígete. Pero algo de lo que tenemos que deshacernos es de la necedad del corazón. Porque lo necio del corazón lo desechó Dios. Perdón, de lo necio que había en el mundo, escogió Dios. Así es que si éramos necios, hermano, nos escogió Dios para avergonzar a los sabios, dice la Escritura. De lo vil y de lo menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los fuertes. No es que Dios te escogió porque fueras una gran persona. Dios te escogió porque no había muchas cualidades en ti, muy poquitas. Pero esas cualidades fueron suficientes para Dios para hacer maravillas. El asunto está en querer cambiar, en poder ser sabios, como dijo el Señor Jesús, escuchar lo que Él dice y ponerlo por obra. ¿Cuál es el secreto para cambiar tu condición? Escucha lo que Dios tiene que decir y ponlo en acción. No lo que te dice la comadre, no lo que te dijo el vecino, no lo que te dijo el pariente o tu abuelita antes de partir al otro mundo. Es qué te dice Dios respecto a tu vida. ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Qué te está diciendo Dios que tienes que corregir? ¿Cuáles son las actitudes que tienes que cambiar y terminar con ellas de una vez y para siempre? Porque si tú continúas en esas actitudes que te están destruyendo, tú lo que estás haciendo es ser necio. Y entonces o eres orgulloso, o tienes miedo a la vergüenza, o de a ti eres un ignorante, que no pones atención a lo que Dios tiene que decirte. Ahora, no se sienta mal, ni le estoy poniendo una etiqueta. Porque no va a decir, ay, el pastor ya me dijo ignorante. Lo que le estoy diciendo es que tenemos que poner atención a lo que Dios tiene que decir. Y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Así como perdonar, amar al prójimo, esperar lo mejor de la gente. Yo espero lo mejor de la gente, aún de mis enemigos. Yo espero que un día me hablen. Yo espero que un día cambie nuestra relación. Yo todos los días llego al trabajo y saludo a todos, incluso a los que no me quieren, porque sé que no me quieren. Porque alguna vez ellos me lo dijeron o alguien más me lo dijo que no me querían. Igual llego y los saludo. Y buenos días, y adiós, buenas tardes. Y soy amable y no estoy diciendo que hay que ser hipócrita. De corazón los saludo. Porque se trata de cambiar lo malo que te rodea con actitudes buenas. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y alguien alguna vez me dijo, hace algún tiempo, me dijo, ¿y cuánto tiempo hay que hacer lo bueno nosotros? ¿Y ellos cuándo van a cambiar? Yo siempre tengo que sufrir, yo siempre tengo que pedir, yo siempre. Y entonces le leí lo que dice Pablo. No te canses de hacer el bien, porque seguramente cosecharás. ¿Cuándo tienes que hacer el bien? Siempre. ¿Y cuándo voy a cosechar? Cuando venga el temporal. A lo mejor ahorita todavía tienes que sembrar mucho más. Pero no te tienes que cansar de hacer el bien, porque la forma de cambiar las circunstancias no es haciendo lo malo, sino haciendo lo bueno. Porque si no nos volvemos como el necio que lo despilfarra todo, que se lo gasta en ¿qué dijimos? En deleites, en vino o en perjúmenes. Es que así va la canción, son tus perjúmenes. Entonces, o es en deleites, en vino o en ungüentos. ¿En qué?
Se lo gasta. Entonces, es que es necio y todo se lo gasta. Sí, pero entonces eres como la mujer rencillosa, que es mejor estar lejos de ella. Porque todos dijeran, en mi tierra todos tenemos cola que le pisen. El asunto es que algo tiene que cambiar en nosotros. No vamos a vencer lo malo. No es como dicen por ahí que el fuego se apaga con fuego. No es cierto, hermano. El fuego se aviva con fuego. Y el mal no se termina con el mal. Se termina con el bien. Y eso es como edificamos la casa y evitamos que la necedad la destruya. Y no le quiero decir todo lo que usted tiene que hacer, porque además está escrito ahí en la Biblia. Pero ahí está escrito lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Las palabras del Señor. El Señor dice, sabio es aquel que escucha lo que yo digo y lo hace. Necio es aquel que escucha lo que yo digo y no lo hace. Entonces, ¿de qué tipo de personas somos? ¿Somos necios o somos sabios? ¿Edificamos la casa o la destruimos? Y es ahí donde tenemos que poner en práctica, y insisto, y aunque Proverbios 14:1 habla de la mujer, aplica para el hombre. Porque el hombre también suele ser necio. Y es la necedad lo que destruye la casa. A veces ni el diablo tiene que ver. Es que el diablo vino y destruyó mi matrimonio, destruyó mi casa. El diablo ni se paseó por ahí. Ni sabía dónde vivías. Muchos, el diablo va a estar ahí en el cielo cuando venga el juicio. Yo ni lo conocía, nunca lo visité. Sí, ahí estaba, él fue el que metió. Y el Señor dirá, no fue él, fue tu necedad. Fue la necedad de tu corazón lo que destruyó tu casa. Porque cuando tú haces lo bueno, tú construyes, tú edificas, tú restauras, tú levantas. Eso es algo que el diablo no puede hacer nunca. Ni de chiste, hermano. El diablo solamente vino a robar, matar y destruir. Esas son sus capacidades naturales. Eso es algo que él puede hacer. Lo demás es imitación. Porque él es un imitador de lo que Dios hace. Pero algo natural en él es robar, matar y destruir. Y en ninguna de las tres cosas está edificar o construir. Entonces, a veces somos tan necios que caemos en hacer la chamba del diablo. Somos tan necios que andamos destruyendo en lugar de construir. Porque su chamba es destruir y ahí andamos ayudándole a destruir la casa. Y el Señor dice, no, espérate, no te toca a ti, eso es deja que Él se dé de topes contra tu vida y deja que Él se dé de topes contra tu corazón y contra tu alma, porque no podrá destruirte. Y eso es lo que el diablo quiere hacerte creer, que Él tiene más poder sobre ti, más fuerza de la que Dios tiene. Y nunca he encontrado yo en la Biblia que Satanás haya logrado sobreponerse o imponerse a la soberanía de Dios y mucho menos a su gloria y su poder. Satanás no ha podido hacerlo nunca. Usted lee de Génesis, Apocalipsis, búsquele y no va a encontrar un solo pasaje donde Satanás haya logrado imponerse o sobreponerse a la autoridad, a la soberanía y al poder de Dios. No lo va a encontrar. Sin embargo, nos hace creer que sí, que Él puede más, que Él sí puede destruir tu casa, que Él sí puede destruir tu matrimonio, que Él sí puede destruir tu familia, tus bienes, tus recursos, que Él sí lo puede hacer. Y cuando el problema es que tú se lo creas, porque si tú se lo crees, le estás dando la autorización para que Él intervenga. Pero si tú crees en Dios y le dices a Dios, Señor, tu palabra dice que si yo me someto a ti, que si me aparto del mal, el diablo va a salir corriendo de delante de mí. Así lo dice Santiago, sométete a Dios, apártate del mal y el diablo irá de ti, o irá de vosotros, dice. Entonces, si tú te sometes a Dios, te apartas del mal, el diablo no tiene parte ni por qué estarse metiendo a tu vida. No tiene forma de poder entrar a tu vida. Entonces, si tú te estás sometiendo a Dios y te estás apartando del mal y el diablo no se puede acercar a tu vida, entonces, ¿por qué se está destruyendo tu casa? Por la necedad del corazón. Y es ahí donde el diablo nos hace creer que Él es poderoso para destruir nuestra casa. Pero no es cierto, no tiene ningún poder. Ahora, ¿qué hago, pastor? Entonces ya me di cuenta que sí, algo tengo que ver, o mucho, en la destrucción de mi casa. ¿Qué tengo que hacer? Lo que dijo el Señor Jesús. Escucha y pon por obra
la palabra del Señor. Escucha lo que Dios tiene. La invitación de venir a la iglesia no es porque usted no tenga nada que hacer en su casa y yo no tenga nada que hacer en la mía y que vengamos aquí a perder el tiempo. No, la razón de reunirnos es venir a escuchar lo que Dios tiene que decir. ¿Qué tiene que hablarnos Dios en este día que tiene que ver con mi vida? Ok, lo que Dios tenga que decir es lo que tienes que poner por obra. Ay, no vengo a darles aquí la última revelación del final de los tiempos. Porque a lo mejor usted la quiere escuchar, pero hay muchos que se dedican a eso, yo no. Mi labor y mi trabajo es que usted escuche lo que Dios tiene que decir para que usted pueda llegar a Él, pueda acercarse a Él, pueda tener una vida plena en Él. Porque si no, lo que hacemos aquí es entretenerlo y para eso pues mejor les cobramos la entrada y hacemos un buen negocio aquí, les damos conferencias importantísimas del final de los tiempos. Pero ese no es el fin, al menos no de esta iglesia. El propósito de esta iglesia es poderle edificar para que usted tenga una vida más plena y una vida mejor en Cristo Jesús. Y que cuando usted se acerque al Señor, usted esté tranquilo y diga, ay, mi vida está cambiando. Ay, mis problemas se están terminando. Ahora sí ya veo el final de esta situación. Ahora sí ya alcanzo a ver un buen lugar de descanso, ya alcanzo a ver una buena vida, ya alcanzo a ver un buen futuro para mí y para mis hijos. Y usted sepa que es Dios el que está obrando a favor suyo. Y que no es una vida interminable de sufrimiento en Cristo Jesús, no. Así como el diablo vino a robar, matar y destruir, el Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esa es la vida que el Señor les quiere dar. Una vida plena, una vida abundante. Amén. Solo para terminar. Dice la Biblia, puede leer en Lucas, capítulo 12. Creo que de esto ya le había hablado antes. Pero solamente para terminar este mensaje. Lucas 12, dice la Biblia, versículo 13 al 21. Sí, Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21. Dice la palabra del Señor. Le dijo, al Señor Jesús le dijo uno de la multitud, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Qué le dice? Dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y Jesús le dice, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Prácticamente dice el Señor Jesús, ¿quién me puso como árbitro entre ustedes? Para ver qué le toca a cada quien y repartirlo. Versículo 15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿En qué no consiste la vida del hombre? En la cantidad de bienes o la cantidad de cosas que puedas acumular en esa vida. En eso no consiste la vida. ¿A quién le quedó claro esto? ¿Sí le quedó claro? ¿Sabe cuánto tiempo pierde el hombre en tratar de conseguir y acumular bienes? El ser humano, ¿cuánto tiempo pierde de su vida en trabajar aferrado y afanado por las cosas que quiere acumular? Pierde gran cantidad de su tiempo, gran cantidad de su vida. Y luego todavía más, hay quienes pierden la familia por acumular bienes. Hay quienes pierden la familia por acumular bienes. Es que es mío, es que a mí me toca, es que yo quiero esto. Y se pierde la familia. Les decía a mis hijos hace poco, y creo que se los dije aquí, que ya se los había dicho a ellos, que hay gente tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene o lo único que le queda en la vida es dinero. Yo no pienso que el propósito del ser humano sea acumular bienes. Ahora, tampoco digo que no los deba de tener. Lo que digo es que no es ese su propósito. Dios quiere que usted sea prosperado, sí.
De hecho, la Biblia dice que la prosperidad de Jehová es la que enriquece al hombre. O la bendición de Jehová, dice la Escritura, la bendición de Jehová es la que enriquece al hombre y no añade tristeza con ella. Es decir, cuando Dios te bendice, te prospera. Y cuando Dios te prospera, no estás triste por la prosperidad que Dios te da, que es muy diferente a la que tú te aferres a buscar. Entonces, lo que tú tengas no es importante. Para Dios no es importante. Y el Señor lo acaba de decir, lo acabamos de leer ahorita. No es importante cuánto posees o cuánto tienes. Entonces, no pierdas tu vida en eso. No pierdas tu corazón, no pierdas tu integridad, no pierdas tu familia por eso. Porque por más que te afanes y por más que acumules, no te vas a llevar nada. ¿Se acuerdan la enseñanza que les di hace unos meses atrás? Con nada vine, con nada me voy. Así venimos. Miren, si el Señor hubiera querido, nos hace nacer con alhajas y joyas. Niño que nace, o los hijos que yo tuve, les revisé a ver si traían esa famosa torta. Dije, estos canijos se la comieron en el camino, porque no traían torta bajo el brazo. Porque nacemos sin nada, hermano. Nacemos sin nada, y sin nada nos vamos. Por eso el Señor Jesús dice, no te afanes por lo que puedas poseer, no es importante. Luego dice, versículo 16, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Ay, ya quisiéramos unos de ponernos a descansar un poquito y decir, ay, mira cuántas cosas ya junté. Ya no quiero trabajar, ya no quiero hacer nada. Pero dice la Biblia, lea conmigo, versículo 20. Pero Dios le dijo, necio. ¿Cómo le dijo? Esta noche ¿Y vienen por... a pedir tu alma. Hoy vienen por tu alma. ¿De quién será? Hoy vienen por ti. Esa es la necedad del corazón. ¿Cuánta necedad hemos desarrollado en nuestro corazón? Porque no solamente la necedad que nos hace pelear, no solamente la necedad que está alimentada por el orgullo, por la vergüenza y por el temor. No dije el temor. Dije el orgullo, la vergüenza y la ignorancia. Gracias. El orgullo, la vergüenza y la ignorancia. No solamente esas tres cosas nos hacen necios, sino también la codicia. Eso nos hace necios. Y muchas veces destruimos nuestra casa por la necedad. Es que necesitamos más cosas. Hace unos meses, años atrás, no me acuerdo, mi esposa y yo platicábamos. Estábamos en la familia después de la comida. Y algo que decía mi esposa era, en tiempos antiguos, llegaban las 6 de la tarde, el sol se escondía y la gente se iba a dormir. ¿O no? ¿No era así? Sí, así era en tiempos antiguos. ¿Por qué? Porque no había luz. Una vez se escondía el sol, se acababa la jornada. Pero eso sí, a las 4:30, 5 de la mañana que salía el sol, vas para arriba. Ahora no. Ahora nos dan las 10 de la noche, las 11 de la noche, las 12 de la noche, la 1 de la mañana, y seguimos despiertos. Y más por esos aparatitos chiquitos que se tienen en la mano. Ahí estamos. Y dan las 5 o 6 de la mañana y no nos queremos levantar. Ha cambiado el orden de nuestro pensamiento. Y antes la vida era más sencilla porque había menos posesiones. Veíamos una historia, ¿no? Creo que es ficticia, es una película, no recuerdo si era algo real o ficticio, pero veíamos una historia donde una familia discutían por las cosas que su empresa, eran unos millonarios, que habían pasado muchas cosas en su empresa. Había muerto una persona, los acusaban a todos, había muchos millones perdidos. Y decíamos en la mesa, cuando decíamos mi familia y yo, el dinero no lo resuelve. El tener dinero no resuelve las cosas. Mucha gente piensa que porque si no resuelve sus problemas porque no tiene dinero. Y dicen, si yo tuviera dinero,
ya hubiera resuelto mis problemas. Mentira. Porque si no tienes un corazón limpio, íntegro, el dinero no te va a resolver los problemas. Escuchaba a una persona que decía, uy, ahora que tiene dinero, ya se volvió malo. Y yo creo que no. Yo creo que ella era malo. Lo que pasa es que era pobre. Y no podía demostrar cuán malo era. Pero ahora que tiene dinero, puede demostrar cuán malo es. El dinero no hace la diferencia, hermano. Si tienes o no tienes, no significa que puedas ser feliz o no ser feliz. Es la necedad del corazón lo que hace lo que impide que nosotros vivamos felices. Y lo que hace que destruyamos o terminemos destruyendo nuestra casa, nuestra familia. Hermano, no se equivoque. El dinero no es la respuesta. El tener dinero no resuelve las cosas. Si no tenemos un corazón íntegro y si permitimos que la necedad siga estando en nuestro corazón, nos vamos a volver codiciosos hasta por 10 pesos que tengamos en la familia. Vamos a querer pelearnos y rasgarnos las venas por esos 10 pesos. Ni siquiera tendrán que ser miles para hacernos daño. Ni siquiera tendrán que ser millones para destruirnos entre nosotros. Solamente bastarán con 10 pesos, con 5 pesos, para que nos hagamos daño, porque la necedad está en el corazón. Entonces necesitamos sacar la necedad. Saque lo necio de su corazón. Hágalo a un lado, deséchelo. No permita que la necedad destruya su casa. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar. Entonces hay quienes piensan que el que destruyó la casa es el papá. O el que destruyó la casa es la mamá. Y he encontrado esposos que citan este pasaje de Proverbios 14:1 y dicen, mi mujer es la necia que destruyó la casa. Pero yo le acabo de explicar que no es exclusivo de mujeres, pero tampoco es exclusivo de hombres. La necedad puede estar en hombres o en mujeres. Y la necedad en el corazón de la persona, en el corazón de la familia, hace que la casa se destruya. He visto niños que desde muy pequeños son necios, que su mamá les dice no y hacen unos berrinches hasta que les dicen sí. El problema es el niño, el problema es la necedad en el corazón del niño. Por eso dice la Escritura que la necedad está cerca del corazón del muchacho, pero que la vara la alejará de él. Entonces, si tú le dices eso al niño, el niño sabrá si quiere ser necio o no. Ahora, imagine que usted es el pequeño del Señor, que usted es el niño del Señor. Y la Biblia dice que Dios al que ama, corrige y disciplina a aquel que tiene por hijo. Y así es que, si tú te estás siendo disciplinado por el Señor, yo creo que lo que hay en el corazón es necedad. Y que lo que Dios está haciendo es alejar con la vara la necedad del corazón del muchacho o de la muchacha, a según sea el caso. Pero lo que sí es cierto es que la necedad destruye tu casa. El ser necio destruye la casa. El ser necio impide que hagas lo que Dios dijo que hicieras. Amar, perdonar, ayudar a tu prójimo, dar desinteresadamente, disponerte a los demás. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2, que haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El sentir de despojarse a sí mismo por amor a nosotros. Le estoy parafraseando el texto porque en realidad el texto va por otro sentido. Pero lo que habla el apóstol Pablo es de sentir lo que tuvo, lo que estaba en el corazón de Jesús, que era entregarse a sí mismo. Hermano, a veces quisiéramos que la justicia de Dios fuera expedita. Es decir, que si era ya. Es decir, que Dios dijera, tú te portaste mal, ahora sí, ¡fum! Fuego del cielo, un rayo ahorita, y uno dice, ya por fin soy libre. Pero si Dios hiciera eso, hermano, yo estaría hablando solo. Bueno, mi esposa estaría aquí, ¿no? Porque todos tendríamos juicio inmediato.
de lo que hay en nuestro corazón. Bendito sea Dios por su misericordia, que tiene misericordia de nosotros y nos da la oportunidad de volver a Él, de ser restaurados por Él, de ser perdonados por Él. Bendito sea Dios por eso. Pero ¿de qué privilegios gozo yo para que yo sea perdonado y Él no? ¿De qué privilegios gozo yo para que Dios tenga misericordia de mí y de Él no? Porque si yo le estoy pidiendo a Dios que tenga misericordia de mí, Dios dirá, sí, tengo misericordia de ti, pero también tengo misericordia del que te hizo daño. También tengo misericordia del que te ofendió, del que te lastimó, del que te robó. También tengo misericordia de ti, pero también de Él, porque soy el mismo Dios para todos y porque yo no hago acepción de personas. Porque Él no va a cambiar. Así es. Entonces, Dios tendrá misericordia de ti, pero también tendrá misericordia del que tú no quieres que Él tenga misericordia. Y Dios va a obrar a favor de ti, pero también va a obrar a favor de aquel que quizás por el que tú no quieres que Dios obre a favor de él. Y Dios lo hará, porque Él así es. Amén. Entonces no se enfoque tanto en lo que usted no quiere lograr, o no puede lograr, o no puede alcanzar. Enfóquese más en deshacerse de la necedad de su corazón, en hacer lo que ha escuchado de la palabra de Dios. Lo que usted ha escuchado de Dios es lo que usted tiene que poner por obra. Amén. Eso es lo que usted tiene que ocupar. Saque la necedad de su corazón. Deje de destruir su propia casa. Amén. Vamos ahora. Ahora sí, cierre sus ojos. Gracias, Dios, en verdad. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Gracias, Padre, por tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a deshacernos de la necedad que hay en nuestro corazón. Ayúdanos a sacar de nuestro corazón lo necio que somos. Esa necedad que está alimentada por el orgullo, por la vergüenza y por la ignorancia. Ayúdanos a sacar la necedad que está sustentada por la codicia o la avaricia, por las posesiones que anhelamos en el corazón sin que sean necesarias a nuestra vida y que nos están destruyendo por dentro. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, en verdad a sacar la necedad del corazón que nos impide escuchar tu palabra y ponerla por obra. No queremos ser necios. No queremos ver nuestra casa destruida. No queremos, Señor, ver nuestro hogar destruido. No queremos ser la razón por la que se destruyó nuestra casa. Ayúdanos en el nombre de Jesús a tener una casa edificada en sabiduría, en inteligencia, en perdón, con humildad, Señor, con conocimiento y con arrepentimiento, Señor, las veces que sea necesario. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Toca la vida de cada uno de tus hijos. Toca sus hogares, toca su corazón y que ellos puedan poner por obra, cada uno de nosotros podamos poner por obra la palabra que sale de tu boca, que nos ayuda, Señor, a tener una vida mejor. Esa vida abundante que tú prometiste, esa vida abundante que declaraste que veniste a otorgarnos a los que te creemos y a los que te amamos y buscamos, para poder alcanzar la bendición de Jehová, la que enriquece, pero que no trae tristeza, sino que nos hace fuertes cada día conforme a tu plan y a tu misericordia. Te damos la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.